La antropología es una ciencia apasionante. A todo el mundo le interesa, también a usted, porque ¿a quién no le preocupa el sentido de su vida o quién no se ha preguntado alguna vez qué pinto yo en el mundo? De eso va la antropología. En este primer tema trataremos dos puntos principales. El primero, ¿cuál es el objeto de esa ciencia que llamamos antropología? Es decir, ¿de qué va esa ciencia? Y el segundo, ¿por qué es importante para un maestro la filosofía y la antropología? Todo el tema 1 está desarrollado en formato PDF y a disposición en la plataforma online de la asignatura. El primer punto es el que abordaremos en este pequeño vídeo porque es el que puede entrañar mayor dificultad. Comencemos por el primer apartado. Definición de la antropología. La antropología es la ciencia que estudia a la persona humana, es decir, responde a la pregunta ¿qué es el hombre? Para ello hay que responder a ¿qué es el hombre en cuanto especie? ¿Qué es el hombre en cuanto individuo? ¿Y qué es el hombre en cuanto yo singular, distinto de mi hermano, de mi padre, de mi abuelo? Pero sí, has oído bien. La antropología es una ciencia, pero no al modo como tú la sueles imaginar. Que sea una ciencia significa que es un conjunto de conocimientos en conexión organizada y sistemática, es decir, no caótica. Los conocimientos se refieren a un mismo objeto fundamental, es decir, solo el hombre, nada de ratones. En tercer lugar, como en toda ciencia, la antropología se ocupa de un objeto que es real y por ello puede generar enunciados verdaderos y ciertos sobre la realidad. Enunciados universales que se pueden generalizar a todos los individuos de la misma especie que constituye nuestro objeto de estudio. Y esto lo hace en exposición metódica, es decir, siguiendo un método, un camino, un paso tras otro. De esta manera se llega a un saber etiológico, es decir, un saber que muestra no solo una descripción de los fenómenos, sino la causa de estos. Finalmente, los conocimientos adquiridos se expresan en un lenguaje riguroso y apropiado, es decir, sabemos hablar con propiedad y utilizar los conceptos como hay que utilizarlos. Sabemos que no es lo mismo decir gente que decir grupo de personas. Pasamos al segundo apartado, el problema de la antropología. ¿Cuál es el problema de la antropología? Pues el principal problema es que la antropología tiene un objeto que es muy complicado. En efecto, el hombre es un ser muy complejo y el hecho de que para responder a la cuestión ¿qué es el hombre? Tengamos que plantearnos si estamos abordando al hombre como especie, si lo estamos abordando como individuo o si lo estamos abordando como yo singular, es la prueba más palpable de que efectivamente el objeto es bastante complicado. Precisamente porque un perro no tiene ninguna singularidad. En cambio, una persona humana tiene una singularidad especial, irrepetible y única que no tiene un perro. El hecho de que cada persona humana sea única, precisamente, ha hecho que muchos autores nieguen la posibilidad de la antropología como ciencia. Vamos con el tercer apartado, los tipos de antropología según el método científico en que se basan. Si vas ahora mismo a una facultad de biología, descubrirás que allí también hay una asignatura de antropología que los estudiantes de biología tienen que cursar. Esa asignatura es completamente diferente de la antropología que estás cursando en esta escuela. ¿Por qué? Porque en biología la antropología que se estudia es la antropología física o antropobiología. Esta es una parte de la zoología y estudia el hombre en cuanto especie Homo, y compara su fisiología, su morfología, su forma, con la de otras especies animales. Y también compara las diferencias que hay entre las distintas especies Homo, el Homo australopithecus, el Homo neanderthalensis, el Homo sapiens, el Sapiens sapiens. Estudia también los tipos de hombre según la raza,
y se basa en un método empírico descriptivo. La antropología sociocultural, parte de la sociología, se ocupa de describir las diferencias entre culturas humanas primitivas. La antropología teológica, parte de la teología, estudia a la persona humana en su relación con Dios teniendo en cuenta las verdades de fe. La antropología filosófica forma parte de la filosofía y estudia a la persona desde el punto de vista de su esencia, prescindiendo de características accidentales. Dentro de la antropología filosófica existen diferentes métodos: el método histórico-filosófico, el método expositivo y el método fenomenológico. El método fenomenológico se basa en dos principios: ir a las cosas mismas y dirigir la mirada a lo esencial. Pasamos ahora al cuarto apartado: objeciones a la existencia de la antropología filosófica como ciencia y sus refutaciones. Encontramos tres objeciones. La primera: supuestamente, según esta objeción, el objeto de la antropología es muy complicado, no hay método para estudiar a la persona humana y por ello no puede existir una antropología. ¿Qué podemos responder a esta objeción? La respuesta que podemos dar es que a menudo esa objeción se basa en el error de que el método científico natural es el único para conocer la realidad, pero esa concepción es errónea. A objetos diferentes corresponden métodos de estudio diferentes y ciencias diferentes. La segunda objeción considera que la razón humana no puede conocer la verdad porque todo lo conocemos con prejuicios, con filtros. ¿Cómo podemos refutar esta crítica? Esta crítica la podemos refutar considerando que, aunque es verdad que nos acercamos a la realidad con prejuicios, el hecho de que uno se desengañe a veces de los prejuicios que ha tenido es la principal prueba de que uno puede ser consciente de que ha estado engañado y de que también puede salir del engaño. La tercera crítica se basa en una concepción relativista del lenguaje por la cual es absolutamente imposible la comunicación. Según esta crítica, el lenguaje influye en el pensamiento y cada pueblo y cada persona tiene su lenguaje, por tanto, no es posible un conocimiento objetivo y universal de las cosas. Refutaremos este razonamiento teniendo en cuenta que el lenguaje está compuesto por signos y que los signos remiten a la realidad, la cual es común a todos. Por tanto, aunque un español, un inglés y un alemán llamen de diferente manera a la realidad y por su lenguaje, en cierto modo, la piensen de diferente manera, la realidad es la misma para todos.